Buenas tardes, mi grupo está compuesto por Juan Camilo Ponce y quien les habla Laura Sofía Vargas. Hoy les venimos a exponer acerca de las reacciones redox, aplicación y electroquímica. Como objetivo tenemos objetivo general. Objetivo general nos habla de estudiar algunas reacciones de oxidación y reducción para determinar los conceptos de oxidación y reducción. Como objetivos específicos tenemos primero comprender los conceptos de oxidación y reducción a partir de reacciones redox. Como segundo objetivo tenemos determinar si una sustancia actúa como agente oxidante o como agente reductor. Como tercer objetivo específico tenemos hallar experimentalmente las cantidades estequiométricas a partir de una concentración de las reacciones redox. Como tercero es conocer el proceso de electrodeposición. Como siguiente objetivo específico es utilizar los conceptos redox para verificar en el proceso de electrodeposición la transferencia de masas. Y como último tenemos identificar y usar los implementos del laboratorio como lo que es pues, la bata, los guantes y pues el tapabocas, lo que ya conocemos nosotros. Bueno, como marco teórico tenemos lo que es la reacción óxido-reducción. ¿Qué es la reacción óxido-reducción? ¿Para qué sirve? ¿Y qué tiene que ver con las reducciones redox, que es el tema principal de nuestro laboratorio? Entonces, la reacción redox también es conocida como una reacción química. Es aquella en la cual se presenta transferencia de electrones que se evidencia con cambios en los estados de oxidación. Entonces, bueno, esto, obviamente de ahí partimos de qué es oxidación y reducción. Entonces vamos a explicar qué es oxidación. Oxidación es cualquier cambio químico en el cual una sustancia cede electrones y por consiguiente aumenta su estado de oxidación. Entonces aquí cuando explique reducción van a ver que este es el que cede y este es el que recibe. Entonces, reducción es un cambio químico en el cual una sustancia recibe electrones y por tanto disminuye su estado de oxidación. Este es como un pequeño ejemplo de las reacciones redox. Entonces, tenemos el átomo 1, que es el que cede electrones al átomo 2. Entonces, este átomo se oxida. Entonces, ahí lo que hablamos en la diapositiva pasada, este es el que, a cambio químico en el cual la sustancia cede electrones. Entonces, en este caso sería el átomo 1. Es decir, cuando C pierde electrones. Si tú tienes una manzana y tú la cedes, tú estás perdiendo tu manzana. ¿Y quién está ganando? La otra persona que lo recibe. En este caso es igual. Ganaría el átomo 2. Entonces este átomo es el que se reduce, gana electrones. Podemos identificar los que se reduce, gana. Oxida, pierde. Que es el agente oxidante. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo de una ecuación redox, así como pequeña, pero igual hay varios pasos y más adelante veremos paso a paso de cada uno. Entonces, pues, este es como para que lo entiendan un poco mejor. El laboratorio fue, primero, tomando como molde una moneda que se hace recortes de 9 círculos de papel de aluminio. Entonces, el siguiente paso se deben colocar 10 monedas de 100 pesos en vinagre y sal con el fin de limpiar la superficie en los posibles óxidos de cobre. Como siguiente, los recortes de papel craft se deben humedecer con la solución de vinagre antes de ensamblar la celda. Como siguiente tenemos la celda galvánica, se ensambla colocando en forma consecutiva las monedas de 100 seguida de un círculo de papel craft humedecido del círculo de aluminio. Repetir ese proceso hasta colocar última moneda de 100 pesos. Como hablamos de 10 monedas, pues hasta colocar la última moneda de 100 pesos. Siguiente, se conectan los lados del alambre un LED y se mide el potencial que genera la celda galvánica de 1 centímetro. Ya hablamos que es una celda galvánica, acordémonos que son las baterías. Y como siguiente tenemos desarme la celda después de 10 minutos de uso con el LED y observe si ocurrió algún cambio. Entonces, este es un proceso que se hace según como el ejemplo que teníamos acá. Como el ejemplo que teníamos acá, hay un proceso así como muy parecido. Paso de las reacciones que ocurren en medio básico. Entonces, primero se hallan las cargas de cada uno de los componentes que separan los compuestos iónicos. Acá metemos la parte iónica, indicando para cada una de sus cargas respectivas. Como segundo paso, se simplifica la reacción eliminando de ella todas aquellas especies químicas que no tienen cambios durante el proceso. Como tercer paso, se escriben las semireacciones de oxidación y reducción, sin importar en cuál el orden. Entonces, esto prácticamente es como lo mismo de la pasada, cambian es lo que les decía de la parte del oxígeno y del hidrógeno. Siguiente es balancear todos los elementos que no sean oxígeno ni hidrógeno, ya que estos pues son elementos como neutros
Estos son los que hacen que la ecuación quede nivelada de carga. Entonces, tenemos aquí 3 electrones y 6 electrones. ¿Para qué? Porque al final también termina con 6, se hace la sumatoria total. Esta parte es el siguiente paso que sigue. Entonces, en el sexto paso se balancea el número de electrones ganando con el número de electrones ellos. Y pues estos deben ser iguales en el proceso de redox. Bueno, tenemos séptimo paso, los coeficientes que se obtienen en la ecuación iónica se trasladan a la reacción general. Y por último se ajustan las especies para que quede la ecuación súper balanceada y sin cambios. Y en los cambios, en los elementos que no presentaron cambios también pues que neutros, por decirlo así. En la electroquímica hay dos tipos de procesos. El primero es la producción de una corriente eléctrica a partir de óxido-reducción. Y el segundo es el uso de la corriente eléctrica para producir algún cambio químico. Entonces, el cálculo de la masa obtenida en una electrodeposición tenemos como paso número 1, con ayuda de amperios, se debe registrar la corriente dada según el tiempo. En el paso número 2 tenemos la carga eléctrica, se transfiere la reacción redox a partir pues de esta fórmula. Entonces toca tener muy en cuenta esa fórmula para poder hacer el paso número 3. Entonces el paso número 3 nos dice que la carga eléctrica que se transfiere para una reacción, como tal los moles equivalen a 96,485. Entonces esto es una constante de Faraday que se mide con Celsius con mol a lo menos 1. Entonces, pues toca tener en cuenta esta fórmula porque es la que nos ayuda a tener como tal la corriente. Y como último paso tenemos para el cálculo de la masa, toca tener muy en cuenta la estequiometría. La estequiometría es un proceso donde cual se hace como la sumatoria de todo lo que acabamos de hallar y a la final se compara como una reducción, una ecuación redox. Por eso el tema principal, como lo hablamos, es la ecuación redox. Mi nombre es Juan Camilo Ponce y continuaré con la práctica número 9. Los reactivos que utilizamos para este experimento fueron un multímetro, la balanza analítica, la caja de Petri, un vaso de 100 mililitros, sulfato cúprico pentahidratado, monedas preferiblemente de cobre, aluminio, cartón, tornillos, ácido acético, cinta aislante y cables. Aplicaciones de las reacciones redox. Las baterías son dispositivos electroquímicos que funcionan mediante una reacción de óxido-reducción en donde la sustancia oxidante está separada de la reductora de tal manera que por efecto de voltaje los electrones circulan externamente a través de un circuito eléctrico. Aquí, como podemos ver en la imagen, ahí tenemos un circuito de una batería de zinc, por medio del cual el zinc es el reactivo oxidante y el manganeso es el reactivo oxidante, y mediante esta diferencia de electricidad es que se genera un cierto voltaje. Para nuestro experimento utilizamos dos metodologías, la metodología de la electrodeposición y la de las celdas galvánicas. En este de la electrodeposición utilizamos una disolución de sulfato cúprico pentahidratado, a la cual añadimos un tornillo que iba a su vez unido a una fuente de energía, y esta a su vez iba unido a unos caimanes a un amperímetro que se registró, en el cual se registró las cargas durante 3 minutos. Luego del baño del tornillo durante cierto tiempo, se introdujo en una caja de Petri durante 15 minutos a una temperatura de 100 grados Celsius. Para nuestra metodología del ensamble de una celda galvánica recortamos un trozo de cinta, la cual añadimos un cable primeramente y le añadimos capas de moneda, cartón sumergido en vinagre y aluminio, así sucesivamente hasta formar 10 capas. Notamos que a medida que íbamos añadiendo las capas se iba aumentando la carga de las cargas. Acá podemos observar. Para nuestro experimento de la electrodeposición
tenemos que la electricidad de la celda es igual a la electricidad del cátodo más la electricidad del ánodo. Entonces, en la batería aquí tenemos dos partes: el ánodo, la cual contiene el cobre, y el cátodo, que también contiene el cobre. En la electrodeposición, la electricidad del cátodo, como sabemos, es la potencial de reducción, y la del ánodo es la del potencial de oxidación. Para nuestro experimento, la masa inicial fue de 2.3596 gramos, y vemos que esta va a estar variada próximamente en el experimento debido a que se hizo un baño de cobre y se añadió capa al llegar a la superficie del agua del sulfato cúprico. Inicialmente, para el experimento obtuvimos resultados. Antes del experimento teníamos una masa de 2.3596 gramos, y luego del baño obtuvimos una masa de 2.4075 gramos, y esto es debido a que al sumergir el cobre en la disolución de sulfato cúprico, lo que hizo fue bañar el tornillo en cobre y adherir la superficie de este mismo el cobre. Entonces, a partir de esto concluimos que la masa final menos la masa inicial es igual a la masa obtenida, y restando estas nos da que la masa obtenida es de 0,0479 gramos. Tenemos la ecuación de la electrodeposición. Tenemos el cobre oxidado, que está en estado acuoso, y queremos obtener cobre en estado puro, o sea, en estado sólido. Y para balancear la ecuación tenemos que sumarle 2 electrones, que fue para poder balancear los reactivos. Entonces, a partir de esto concluimos que por una mol de cobre necesitamos 2 moles de electrones, y acá lo denotamos de esta forma. Además, para poder hallar la masa final del cobre en estado puro, necesitamos las moles de electrones multiplicados por el peso atómico del cobre dividido entre 2. Bueno, en los resultados de la electrodeposición, acá tenemos una masa que nos ayuda con los resultados. Tenemos que la masa inicial era de 2.3596 gramos la inicial, luego 2.4075 la final. La intensidad que se tuvo durante los 3 minutos con el amperímetro fue de 0,7 amperios, y se realizó durante un tiempo de 220 segundos. Hay que tener en cuenta que el cobre en esta reacción consume 2 moles de electrones por cada mol de cobre, y se compararon los dos casos, el número de electrones en la celda y la masa obtenida, que debe ser similar pero no igual. Bueno, a partir de las reacciones anteriores se hizo el cálculo de la carga a partir de la masa obtenida. Haciendo este cálculo tenemos que la masa obtenida fue igual a la masa final menos la masa inicial que habíamos hablado anteriormente, que había sido de 0,0479 gramos. Y los 0,0479 gramos de cobre los pasamos a moles, multiplicando el peso atómico, que equivale a una mol de cobre. Y esto nos dio un resultado de 7.5378 por 10 a la menos 3 moles de cobre. Luego los moles de electrones tenemos que son igual a las moles de cobre por 2, que es un proceso totalmente inverso al que vamos a utilizar en el cálculo de la carga a partir de la masa, que vamos a hablar luego. Bueno, entonces tenemos que las moles de electrones es igual al producto que obtuvimos acá por 2, y nos da que los moles de electrones es igual a 1.50 por 10 a la menos 3 moles de electrones. Luego, en el cálculo tenemos que la corriente era igual a las moles de electrones por la constante de Faraday. Como sabemos, la constante de Faraday multiplica el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23, que se multiplica por la masa del electrón,
que es de 1,602 por 10 a la menos 19 columbios por electrón. Y la constante de Faraday está expresada en columbios, que es una medida de electricidad. Bueno, entonces para el cálculo de los columbios tenemos que las moles de electrones se multiplican por la constante de Faraday, y finalmente nos dio que la corriente del sistema era de 145.4578 columbios. Para el cálculo de la masa a partir de la carga medida, tenemos que la carga es igual a la corriente por el tiempo medido en segundos. Entonces tenemos que 0.7 amperios medidos mediante el amperímetro y cronometrados durante 220 segundos, obtuvimos que teníamos una corriente de 154 columbios, que es la carga que se consume del cobre. Finalmente obtuvimos los moles consumidos del cobre a partir de las moles de electrones, y los obtuvimos a partir de la carga que sabíamos que era 154 columbios sobre la constante de Faraday, que era 96.485 columbios, y nos dio 1.596 por 10 a la menos 3 moles de electrones. Para el cálculo de la carga a partir de la masa obtenida, tenemos los moles de cobre, y utilizamos la fórmula de que los moles de electrones por el peso atómico del cobre sobre 2. Entonces, reemplazando los valores, nos dio que tenemos 7.98 por 10 a la menos 4 moles de cobre, que es un valor muy parecido al que calculamos a partir de la masa para la masa. Y finalmente obtuvimos 0,05071 moles de cobre, que era lo requerido para esta reacción. Finalmente hicimos el cálculo de la carga a partir de la masa obtenida, y a partir de la masa para la carga obtuvimos el peso experimental, y a partir de la carga a partir de la masa obtuvimos el experimental, o sea, el valor real de que se tuvo en la reacción. Entonces tenemos que la masa de cobre experimental sería igual al valor que nos habían dado anteriormente por el peso atómico del cobre, y nos dio 0,05071 moles de cobre, que era un valor muy cercano al que hallamos anteriormente. Bueno, finalmente tenemos la masa de cobre final, y a partir de la masa del cobre final con la masa que teníamos inicialmente, que era de la masa final menos la masa inicial, que era 0,0479, y a partir de estos valores utilizamos la fórmula del error relativo porcentual, multiplicándolo por 100, y obtuvimos un error de 5,8455%.